Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Esta vez la celebramos, la disfrutamos el lunes, debido, pues como bien sabéis, a la festividad de San Valero. Decidimos todo el equipo de la grada el realizar el programa el lunes para que, bueno, los futbolistas, las futbolistas y todos los participantes en nuestros deportes pues pudieran descansar, ¿no? Pudieran venir frescos, subirse frescos a la grada. Y la primera que se va a subir, como siempre, en nuestro bloque del fútbol y el futsal femenino aragonés, no es otra que Diana Martín Albó. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos y a todas. Alto y claro se te oye, ¿eh? Sí, bueno, no tengo mucha voz, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Muy bien, bueno, pues ¿cómo ha deparado el fin de semana para nuestros equipos? Comenzamos, si te parece, por la segunda federación. Pues la verdad es que muy bien, porque han ganado nuestros dos equipos. Sociedad Deportiva Huesca ganaba 2-1 Atlético de Madrid C, con un doblete de Laura Arroyo San Juan para puntuar de 3 contra uno que viene justamente por encima. Así que son 3 pedazos de puntos que en esta categoría no es nada fácil conseguirlo. No olvidemos que Sociedad Deportiva Huesca es un recién ascendido y aún así 6 partidos ganados y 3 empatados. Casi nada. De dulce el momento deportivo que está viviendo Laura Arroyo San Juan, la Yocina. Sí, la verdad es que marca un doblete, el primero de penalti extraordinariamente tirado y el segundo se inventa un taconazo ahí en el área pequeña que sorprende a la portera y no puede hacer nada. Ya sabemos que Laura Arroyo San Juan es siempre sinónimo de gol y así lo está viendo la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, y después de el buen partido realizado por las chicas de la Sociedad Deportiva Huesca, por el conjunto del Aragonés, bajamos nada, a cosa de 80 kilómetros a la capital del Ebro, donde el Zaragoza Club de Fútbol Femenino pues también hizo los deberes. Sí, eso es, jugaba en Tajonar contra Osasuna B, doblete también para Andrea López, que también está viendo mucho portería esta temporada, y nueva portería cero. Comienza jugando la otra portera, pero sale Elena Casao y las dos lo hacen extraordinariamente bien para mantener una portería cero muy importante porque se gana 0-2 en un campo como Tajonar, que es siempre muy, muy, muy difícil. Así que sextas con 29 puntos a solo 2 puntos de las quintas, que es el Racing. Bueno, ¿y con quién tenemos que jugarnos las habichuelas la próxima semana? Bueno, pues Sociedad Deportiva Huesca, como se dice, va a bailar con la más fea, que es en este caso el Real Madrid B, que es el filial, porque va primero con 45 puntos, se va a Madrid, pero bueno, está visto que las de Verónica Rodríguez no le tienen miedo a nada y quién sabe si puede rascar algo allí. Muy bien. Y Bajamos. Zaragoza, y Dime, Zaragoza dime. juega a las 12 en Mudéjar contra Pradejón. Es un partidazo porque van sextos y séptimas. Así que partidazo. Pues creo que si no me falla la memoria, que uno ya es un pelín mayor, ese partido sí que se va a poder ver, además de en el Mudejar, por Aragón Televisión. Pues sí, además es una apuesta muy buena porque va a ser un partidazo. A 29 puntos y 24. Si gana Zaragoza se distancia muchísimo más y quién sabe si se mete ya entre los 5 primeros. Pues ojalá sea así, ojalá podamos la próxima semana indicar que nuestros equipos continúan esa escalada vigorosa a los primeros puestos de la clasificación. Bajamos un escalón, nos centramos en la tercera federación. ¿Qué hicieron los nuestros? Pues ha habido de todo. Estadio Casablanca empata a 1 contra Collerense. En casa sí que es verdad que habría que sumar de 3 en 3, pero bueno, llegaba el segundo clasificado de esta tercera federación, que no es nada fácil, es un equipo de Mallorca y se le rasca un empate. Así que a ver si la semana que viene contra Riudoms, que es un partido vital, no, creo que lo siguiente a vital, porque Riudoms está por encima justamente de Stadium con 17 puntos. Sí que es verdad que Stadium lleva 12, aun con la victoria no conseguiríamos alcanzarlas, pero bueno, es un partido vital. Hablábamos la semana pasada que para ti este partido pues podía suponer pues bueno, una derrota fácil para Estadio Casablanca. Al final, un buen punto, ¿no? El que saca el conjunto verderol ante un rival que no estaba pensado el puntuar con ellas.
Sí, a ver, yo soy de las que piensa que actualmente, en el momento en el que estamos en la temporada, hay que intentar ganar absolutamente todos los partidos y más en la situación en la que está Stadium. Viene Collerense, viene el Gregorio Usabel, no se puede escapar. Se ha medio escapado, pero bueno, casi le sabe mejor a Stadium que a Collerense porque pierde 2 puntos y va segundo, con lo cual creo que el empate no le sirve a ninguno de los dos. Bueno, pues nos centramos en lo que hizo el Club Deportivo Valdefierro. Pues viajaba a Mallorca, sí que es verdad que jugaba contra Son Sardina, que es siempre uno de los punteros, lo que pasa es que este año está a mitad de tabla, ha habido un poco de escapada entre que ha subido algún equipo más a Segunda Federación allí en Mallorca, pero bueno, es que viajar a Mallorca es siempre sinónimo de casi derrota. Muy pocas veces hemos conseguido sacar algo positivo los conjuntos aragoneses y esta vez pues derrota 2-0 y bueno, entraba en los planes. De momento Valdefierro sigue con 17 puntos, no se le ha escapado Balears que está con 19 ni Sigul que está con 21, así que no hay problema por esta derrota, habría sido mejor una victoria, está claro. Bueno, pues dejamos a las chicas del Valdefierro, nos centramos en el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que es el último de nuestros representantes en la tercera federación. ¿Qué hicieron las chicas? Pues ganó 2-1 con goles de Andrea y Luna. Sí que es verdad que tuvo que remontar, pero también venía Igualada, que es uno de los equipos recién ascendidos, pero que va cuarto, o sea que es un equipazo. Se empezó perdiendo y hasta la segunda parte no se remontó el partido. Acabó ganándolo con una jugada individual Luna en el 94. Así que muy buena victoria para las Mañas y se colocan sextas con 29 puntos. Creo que es una de las mejores campañas que ha hecho este filial en muchos años. Y siguiendo, bueno, funcionando como fondo de armario para el primer equipo, dotando de muy buenas futbolistas cuando se necesita al conjunto de la segunda federación, cosa que debemos de anotar. Sí, esto siempre ha sido así, tiene una estructura muy clara con los filiales y con los territoriales. Ha habido varias jugadoras que han estado en la prelista con la selección, así que esas jugadoras obviamente van a estar en el primer equipo más pronto que tarde. Bueno, pues bajamos de. Bueno, no me has dicho contra quién juegan, ¿eh? La semana que viene. Pues Zaragoza juega contra Cornellá, que va primero, pero bueno, a la vista está de que ahora mismo le puede ganar a cualquiera. Así que es verdad que viaja allí a Barcelona, pero yo si fuera Cornellá no estaría nada tranquilo con la visita del Zaragoza. Y después Valdefierro le visita Villarreal B. Ya sabemos cómo funciona esto. La verdad es que Valdefierro rascándole puntillos a Villarreal le haría un favor a Zaragoza, porque ambos conjuntos están empatados a 29 puntos. Así que, no sé, yo veo que Zaragoza le gana a Cornellá y Valdefierro le gana a Villarreal y así todos ganamos. ¿Y Stadium? Stadium juega contra Riudoms. Esto sí que lo había dicho porque Riudoms va 13avo, que 13º ahí un poco con 17 puntos. Stadium con 12. Es vital no perder puntos y sobre todo creo que hasta ganarlos de 3, porque si no ya te descuelgas del todo y vas penúltimo. O sea que Podríamos hablar directamente de una final, ¿no, Diana? yo creo que este partido es una final. Viajas allí, sí que es verdad que viajas, no es Zaragoza, pero es que da igual, es un rival muy directo que si no ganas se te descuelga, con lo cual ya las últimas balas se van agotando. Bueno, pues hablando de balas, bajamos ya a nuestra territorial, una categoría apasionante. ¿Y cómo se está poniendo, Diana? Se está poniendo muy, muy rusiente. Bueno, se está poniendo y se estaba poniendo, porque es que desde el principio los 3 primeros puestos han estado candentes. Había partido por el liderato esta jornada, porque era una Sociedad Deportiva Egea contra Sociedad Deportiva Huesca, y al final se llevó el gato al agua la Sociedad Deportiva Egea con un resultado bastante ajustado, que es lo que se esperaba, un 2-1 en Luchán y se pone primero, así que nuevo líder de la primera territorial. No sé si he perdido yo la conexión. Ahora, Ahora, que te decía que las de Celemín que sí. vuelven por todo lo alto.
Sí, sí, la verdad es que era un partido muy vital para ambos conjuntos y se lo han llevado las de Celemín, que son un equipo pues muy solvente, la verdad, y que estos partidos sabe jugarlos y sabe ganarlos. Y además supo sufrir, porque sí que es verdad que se puso 2-0, pero en el 74 o así marcó la Ciudad Deportiva Huesca, así que les tocó sufrir. ¿Qué destacarías más de la territorial? Pues Ebro sigue con una apuesta muy fuerte, va con 37 puntos a uno del liderato, o sea que es que todo puede pasar. Nos espera un final muy bonito en esta territorial. A ver qué pasa. Yo te voy a hacer mi apreciación, y es que en la segunda territorial hay un equipo de reciente creación que va como un absoluto tiro, ¿Cuál? el Real Zaragoza. El Real Zaragoza. Como un absoluto tiro, el Real Zaragoza. Y no creo que esas muchachas tengan más de 15 años. No, esto ya lo hemos hablado. Esta creación que hizo el Real Zaragoza, bueno, es una apuesta por el fútbol femenino que ya se pedía desde hace tiempo. Le adelantó la Ciudad Deportiva Huesca hace años, pero obviamente las jugadoras son prácticamente todas seleccionadas por Aragón. No tienen más de 15 años. Podrían ser, yo creo que cadetes tranquilamente, igual alguna infantil incluso, y la segunda territorial se la están bebiendo. O sea que es una apuesta importante, obviamente van a ascender, a ver qué hacen el año que viene en primera territorial. Veremos a ver, porque ahí ya les va a tocar jugar con mujeres, ya de una Sí, cierta edad sí, y con gente que tiene ya el culo pelado en esto del eso es. fútbol. Y además, como estamos viendo la primera territorial, cada vez mucho más igualada. Estadio Casablanca no pudo jugar contra Valdecierro, por cierto, el otro día, ayer en el Gregorio Isabel, porque se suspendió el partido por niebla, que es una cosa que yo no había visto nunca, pero en el minuto 9 se tuvo que suspender el partido porque prácticamente no se veían ni a las jugadoras, ni el balón, ni nada. Bueno, pues veremos a ver cuándo nos deleitan con ese encuentro que se tendrá que disputar, me imagino, en algún parón liguero o en una jornada de 3 semanas. No les quedará otra, porque el Sí, calendario va apretado. sí, va apretado, además llevaban 9 minutos, ganaba Valdecierro 0-1 con gol de Carla Sufín, que por cierto le tengo mucho cariño porque es con la chica que entreno yo a Cristo Rey, así que me lo dijo, me dice, ahora que íbamos ganando con un gol mío, pero bueno. Bueno, cerramos el capítulo del fútbol y nos centramos en el futsal femenino. Hemos tenido de todo. Pues sí, Victoria, empate y derrota. pues sí. Comenzamos, si te parece, con la derrota. Vale, pues Salazar Zaragoza pierde 1-7 el domingo contra Peñas Plugues. Sí que es verdad que Peñas Plugues va tercero y está luchando obviamente por estar allí, pero pasa como una pisonadora por el siglo XXI. De hecho, se queda 1-7, pero marcan ellas los 8 goles, porque el gol de Salazar Zaragoza se impropia. Así que, así que nada, creo que no hay mucho que decir, el resultado lo dice todo. El siguiente encuentro, el que conseguía el empate en el siglo XXI, era Chantrea frente al Guanapí Saldelis Intersala 10, que parece que el siglo XXI pues no se nos atraganta. Sí, a ver, estuve en el partido. La verdad es que lo único que se salva creo que es el golazo que marca Marta García, una vez más, para sorpresa de nadie, pero vaya partido. O sea, fue un partido. Me dio la sensación que si Chantrea llega a tener su día, no se lleva un punto Intersala 10, porque no tuvieron su partido, no estaban nada fluidas en el juego, estaban atascadas y no encontraban soluciones. Al final, pues casi haces bueno el punto, la verdad, porque te quedas con 32, empatada con Peñas Plugues, así que nada, a pensar en el siguiente. ¿Hubo estreno en portería? Sí, porque sube, claro, Alejandra se lesiona, entonces tuvo que subir María, que creo que es del segundo autonómica, así que nada, Izarbe lo hizo espectacular, lo que pasa es que no, el partido no fue el mejor partido que yo he visto de las de la Nuevo Modrego, la verdad. Bueno, y quien sí que hizo los deberes fue César Augusta. Victoria, además, contundente. Pues, a ver, contundente tampoco, fue un 3-1, que sí que es verdad que no sufrieron prácticamente. Sí que es verdad que era Isample, que va último con 0 puntos, así que creo que no cabía otra que ganar, porque
Bueno, mira el set como poquito a poco se va situando ahí fuera de peligro y también era uno de los recién ascendidos y un equipo que en teoría, pues, vamos, todos poníamos en la quiniela como que no se iba a mantener en la categoría y fíjate, el mal que están dando. Sí, sí, no, sí, el otro día le gana Rubí, Zet, o sea que esta categoría ya sabemos lo que es, pero obviamente yo creo que pensando en el César Augusta no se les pasó por la cabeza en ningún momento perder este partido, la verdad. Bueno, pues la semana que viene, no, la siguiente, porque estamos hablando que será el 10 de febrero, hay parón liguero, ¿no? Sí, además después del parón hay derbi, o sea que Eso, no podemos pedir eso, más. eso te iba a decir, que nos tendremos que la próxima semana tendremos que llamar a capilla a alguna de las jugadoras de las que se van a enfrentar en el derby entre Guanapí, Saldelis y el Sala Zaragoza, un partidazo. Sí, eso es. En principio es en el pabellón de la Granja, que yo creo que les viene mejor a Intersala 10, porque el siglo XXI no les da mucha suerte, la verdad. Bueno, Diana, pues no tenemos protagonista. Parece que no quieren subirse al carro del amor, a nuestros first dates Las has asustado, habitual. las has asustado. Habitual. Veremos que si la próxima semana ya contamos con protagonista, o bien de fútbol sala, o bien de fútbol 11. Pero lo dicho, un placer como siempre tenerte aquí en la grada. Un Un abrazo. placer, un abrazo. Bueno, y una vez que finalizamos nuestro bloque del fútbol femenino y el futsal femenino aragonés, pues nos tenemos que centrar, cómo no, en el bloque de la tercera federación. Una tercera federación que, como siempre, está apasionante y que vamos a tratar de una mujer que la conoce de primera mano, que no es otra que Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches, esperando que hayáis pasado un buen Laura, día de... ¿Me escuchas? Laura no está. Sí que estoy, sí que estoy. Sí que estoy. Bueno, vamos a dejar Te que estoy escuchando se suba a la grada, perfectamente. Laura, No, no, que yo ya estoy. y mientras lo hace, Estoy. ¿Me pues tenemos que escuchas? decir que Fran, tenemos partido pasado mañana, el miércoles 31, partido de la selección estoy aquí, aragonesa ¿eh? que se ¿Me juega los cuartos escuchas? de final frente a la selección de la Comunidad de Madrid. Un partido, un partidazo que vamos a vivir, lógicamente, ¿Me ahí en escuchas? directo en los campos de la Federación, ¿Me concretamente escuchas? en el Pedro Sancho, donde nuestra selección pues se juega el pasar a esa fase Hola. final donde nos representará, lógicamente, representará el fútbol aragonés y de qué manera los chicos de Richie que están esperando ansiosamente ese encuentro. Hola. Y yo tengo muy claro que otra cosa no, sí que nos decía Richie que les había tocado el coco, pero de momento vamos a soñar que es gratis Hola. y más si lo vamos a hacer en casa. Vamos a Hola. ver si Hola. le voy a mandar una invitación a Laura. Hola. Ahora Pues, sí, pues ahora yo lo sí. tenía perfectamente igual. Con el micrófono te estaba escuchando, o sea que ¿Me sí, sí, oías? Hombre, Cáchida, pues, pues no sé qué. perfectamente. Cosas de la técnica, cosas de la técnica. Bueno, Bueno, vamos con... vamos con el lío, si te Sí, parece. porque comienza... ¿Cómo, cómo está la tercera, eh? ¿Cómo está la tercera? Fíjate que el partido que se jugaba el día 27, el sábado, el adelantado, el que tú nos comentabas que iba a ser el partido de la jornada, pues de hecho lo fue. Calamocha 1, Ebro Bueno, 0. hay que recordar que comenzaba la segunda vuelta en esta tercera red, jornada 18ª, y como bien comentas, con ese Calamocha Club Deportivo Ebro, que al final se saldó con 1-0. Ahí en Jumaya, ya sabes, un interesante partido por la parte alta de la clasificación, donde por fin el Calamocha se reencontraba con la victoria tras 3 derrotas consecutivas. El gol, bueno, pues como siempre decimos, de viejos roqueros que siempre tienen fútbol en las botas, y también goles como es el de Adam Pérez, que hacía el gol en el minuto 55. El Ebro que lo intentó, pero se plantó muy bien el equipo de Sergio Lagunas, y el Club Deportivo Ebro, oye, que se queda fuera del playoff tras disputas esta jornada, Francho.
Pues celebro que nos tiene acostumbrados a dar una de cal y una de arena. Laura. Sí, esta temporada no está siendo regular. Ya sabes lo que significa en una temporada una competición con muchísimos partidos que al final lo que premia es la regularidad. Bueno, pues seguimos con el análisis. Partido que se jugaba a las 12 de la mañana. Borja 0, Tamarite 0. Pues un punto muy luchado, pero insuficiente para la Sociedad Deportiva Borja, que sabemos que está intentando buscar la salvación, que está ahí peleando, también desde la llegada de Juan González, y un club deportivo Tamarite que dispuso de oportunidades, pero también es cierto que el Borja en defensa estuvo muy bien posicionado. Está faltándole gol y está faltando pues sumar de 3 en 3 para lograr el objetivo al final de temporada. Seguimos con el análisis. Tenemos ese partidazo entre el Binefar y el Almudévar en los Olmos. 0-2 para los chicos de la Plana de Huesca. Bueno, si hay que resaltar, yo voy a resaltar al Club Deportivo Almudévar, porque miraba sus números y qué temporada está llevando el equipo que juega como local en la Corona, el equipo entrenado por José Carlos Gallego, que nada más y nada menos lleva desde octubre sin conocer la derrota. Ojo, y que no es nunca fácil, puntuar en un complicado y difícil campo como es el de los Olmos en Binefar. Los goles de Luis Jan en el minuto 16 y de Conte en el 51. Un Binefar que sufrió mucho y que se fue de vacío. Pero ojo al Club Deportivo Almudévar, que está realizando una gran temporada y que queda toda una segunda vuelta y está en disposición de todo. Desde octubre no sabe lo que es la derrota, no conoce la derrota. Casi nada. Seguimos. Municipal de Cuarte. Cuarte 2, Atlético Monzón 0. Bueno, pues dos equipos también de la zona alta, ya sabes que también están peleando por alcanzar al menos esos puestos que te dan derecho a jugar ese playoff y lograr algún ascenso. Y un partido muy disputado, bronco. En la primera parte el Monzón trató de llegar a la puerta de Rafael Hidalgo y luego ya en la segunda parte pues fue, después que el descanso se fueron con 0-0 y en la segunda parte, como comento, el Club Deportivo Cuarte aprovechó muy bien sus oportunidades, que es lo que está haciendo regularmente. En el minuto 63 tardó un poquito llegar a los goles, David Martínez hacía el primero y, como no, Gasaba en el 75, pues prácticamente certificaba la tranquilidad de los 3 puntos. Aún así dispuso una muy clara, todavía más que la que marcaba Gasama, y al final ese 2-0 con un Monzón que rompe también su racha de partidos contados por victorias. La Sama, que es el actual pichichi de la categoría. Y muchas oportunidades que fíjate, claro, si todas cayeran dentro, pues fíjate cómo iría disparado, ¿no? Pero es verdad que también tiene su punto y es un buen delantero que aprovecha sus oportunidades. Perfecto, pues seguimos con el siguiente encuentro que se jugaba a las 4 de la tarde. Épila 2, Fraga 1. Pues una Épila que tuvo que remontar, ya que el Fraga se adelantaba 0-1, obra de Genis en el minuto 15, quedaba todavía mucho encuentro y mucho partido por delante. El empate y, pues la calidad primero de Hansa anotaba ese empate el 1-1 en el minuto 52 y posteriormente los Fablos en el 82 hacía que el Épila sumara 3 puntos vitales e importantes y que de nuevo el Fraga se fuera de vacío. Un Fraga que poquito a poco se está metiendo en problemas, ojito. Hablando de problemas, y problemas gordos, los que tiene el Cariñena 0, Fuentes 1. Así es, un Cariñena que tampoco comienza bien la segunda vuelta, ante un Club Deportivo Fuentes que se está creciendo cada semana en juego y resultados. Recordamos que venían de ganar también en Cuarte y el gol en el minuto 44, obra de Tobajas. Pues un Club Deportivo Fuentes que marcha de momento más tranquilo después de sus últimos triunfos y que, como digo, está empezando a coger la forma y ojito que puede dar mucho que hablar en esta segunda vuelta, Francho. Bueno, pues los que siguen como un martillo pilón son los chicos de la Sociedad Deportiva Egea, que vencieron en Luchán por 3-0 a Lutrillas. Así es, que sabía que no se le iba a poner fácil Lutrillas, como así fue. Es verdad que el líder no se dejó sorprender, de un Lutrillas que aguantó hasta el Sedor 0, intentando buscar alguna oportunidad de acortar distancias con alguna acción, pero bueno, al final ese 3-0 marcaba en el minuto 15 Moja, se ponía muy de cara ya para los de Iván Martínez. Así acabó la primera parte y luego pues hasta el 64 que Lainez fue en
propia meta, el portero de Utrillas, y Jorge Álava en el 68 para seguir siendo líderes en solitario y llevando pues prácticamente 5 puntos de diferencia. Seguimos. Partido el que tenía el Illueca en el Papaluna, complicado, difícil. Sí. Y ya lo creo que lo fue. Derrota frente al Huesca B por 0-1. Así es, la llamada a la afición, al Papaluna, las ganas, la intensidad, pues no fueron suficientes para sumar al conjunto del Illueca, y Santiago Franco en el 75 le daba los 3 puntos al filial ostense, Francho. Y nos centramos ya en el último encuentro, el partido de tu amigo Romerico, Sí. que consiguió de nuevo victoria 1-0 por la mínima en los Rosales ante el Belchite. Así es, pero que muy feliz se mostró Javier Romero con la labor de su equipo y también por la victoria. El gol pues de un ariete, de un referente, de un tallo como ese Fran Rotellar que le hacía en el minuto 63, un Belchite que se va de vacío y es el que ahora marca la salvación con 14 puntos, Francho. O sea que muy ajustado está por la parte baja de la tabla y ahora mucho que luchar a partir de aquí a final de temporada. Desde luego la parte baja da miedo, Sí, ¿eh? sí. Da mucho miedo porque fíjate, el Fuentes, que es 13º, tiene 22 puntos, el Épila, 14º, 21, y a partir de ahí, Belchite, 14, Illueca, 13, Borja, 12 y Cariñena, 12. Parece que la cosa pues es que, se va a decidir entre esos 4. Pues de momento, vamos. de eso tiene pinta, ¿no? Porque es verdad que el Épila pues aún tiene una amplia ventaja, pero no hay que descuidarse porque, como digo, prácticamente, salvo este partido, queda toda una segunda vuelta, pero realmente lo tienen muy complicado tanto Cariñena, Borja como Illueca, y a ver qué pasa también con Belchite, que solo es un puntito de diferencia en este momento. Y van a venir los duelos directos y fíjate lo que puede pasar de aquí a final de temporada. Pues hablando de duelos, los que se van a disputar la próxima jornada, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Cuál es tu partido de la jornada? Bueno, a ver, pues que es que está muy... A ver, mira, fíjate, el Ebro recibe al... A ver, que se me ha ido la pantalla y está con dos o tres cosas. Te lo digo yo, al Borja. Sí, al Ebro Borja, efectivamente. O sea que el Borja intentará, es que no le queda otra que salir a ganar el partido, y el Ebro, claro, ahora está fuera de los puestos de playoff, no puede perder más y más jugando de local. Ojito a ese Fraga Calamocha, el Calamocha habrá cogido moral después de esa victoria tras esas 3 derrotas consecutivas, pero el Fraga tampoco se puede descuidar, no está haciendo una buena temporada el Fraga hasta ahora. El Huesca B recibe al Caspe, el Monzón al Cariñena, ojito, o sea, uno de la parte alta como es el Monzón recibe un Cariñena, el Tamarite recibe al Binefar, yo me quedo con el Almudebar Cuarte. El Almudebar, bueno, pues como estaba diciendo, desde octubre no pierde, el Cuarte que tampoco quiere perder esos puestos en fin, para mí, y luego está el Fuentes Egea, que el Fuentes tampoco va a regalar nada al Egea, por supuesto, Belchite Épila, ojito a ese Belchite Épila, y Utrillas y Illueca, es que hay para todo, este fin de semana, este próximo fin de semana. Pues mira, yo me voy a quedar con el derbi literano, con el de la Llitera, el Tamarite Binefar. También es verdad, también. Sí, correcto. Porque en ese partido me parece a mí que van a saltar chispas. Hombre, es que mira, 11º es el Tamarite con 23 puntos y 12º el Binefar con 23 puntos. Mira, tenía aquí la clasificación más igual de imposible, ojito, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, te tengo que preguntar por nuestra selección, que juega pasado mañana frente a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ves a los chicos de Richie? Bueno, pues con todas las posibilidades, ¿no? Además, jugando en casa, yo creo que el trabajo, a pesar de que, como siempre decimos, dificulta más a las selecciones, porque prácticamente pues, se entrenan un día con ellos y lógicamente hay que probar muchas cosas, pero vamos, que tienen, yo creo que la suficiente calidad y energía como para sacar esto adelante. O sea que les doy muchísimas posibilidades. Bueno, desde luego esperaremos a que se llene, como se tiene que llenar la instalación, el Pedro Sancho, que todos vayamos ahí a alentar y animar a nuestra selección, que de hecho nos lo ha pedido Richie, que sobre todo que no se sientan solos, ¿no? Que se sientan arropados ahí en la cancha, en el campo,
Y oye, pues ahí tendremos que estar, dándolo todo. Hombre, además, bueno, el conocimiento del terreno de juego es ahí donde entrenan, o sea que yo creo que es un ápice más para que la gente se vuelque con la selección aragonesa y ya te digo que les veo con todas las posibilidades, primero por la calidad de esa selección y de esos jugadores que Richie Civera y su equipo de trabajo les ha dado opciones de estar y representando a Aragón con esa camiseta en la Copa Regiones UEFA, y ya digo que el factor campo y el factor afición, al margen, como digo, de esa calidad, yo creo que son suficientemente motivos como para seguir adelante. Pues Laura, como siempre, un placer tenerte aquí subidica en la grada, un gran análisis de nuestra tercera división. Veremos a ver qué nos depara la siguiente jornada. Y Un abrazo. Ahí estaremos contando. Un abrazo, Francho, gracias. Adiós. Bueno, pues se baja de la grada Laura Ferrer y si mi compañero Jandro me indica, pues tendremos protagonista de tercera federación. A ver qué me dice por el WhatsApp. Nada, me dice que no, pues va a ser que no. Bueno, pues mientras se sube nuestro protagonista, siguiente protagonista, yo lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero, a Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Ahora se me ha quedado Héctor. Buenas noches, Francho. Te me adelanto. Oye. ¿Me oyes? Te escucho perfectamente. Vale. Bueno, si te parece, vamos rápidamente con el análisis de la segunda federación, porque como bien sabes, tenemos hoy protagonistas de excepción y hay que ir rápidos. Pues venga, vamos con el análisis. Empezamos con el Valle de Hues 0, Brea 0, que fue el partido que se jugó en la jornada del sábado. Buen partido del conjunto de Raúl Parada una vez más, pero le mata la falta de gol, ¿no? Para llevarse los 3 puntos, que además se los mereció porque luchó a contracorriente todo el partido para rascar los 3 puntos, pero bueno, un punto y ahí sigue. Es muy importante, ¿no?, que en la situación que se encuentran, pues que sigan sumando y peleando todo hasta el último minuto y no caer en la derrota, que eso pues al final es lo que te termina de dar la estocada, ¿no? Pero bueno, van sumando, siguen remando y es lo importante que estén compitiendo hasta el final y ojalá que sigan así y puedan dar la vuelta a la situación. Ojalá, porque necesitan fichajes, hombres y sobre todo gol como el comer. Sí, sobre todo gol, eso es lo más importante. Bueno, seguimos con los equipos aragoneses que están militando en esta segunda federación. Teníamos al Deportivo Aragón, que recibía a la Real Sociedad C. Victoria de los chicos del León. Sí, eso es. Real Zaragoza B, el Deportivo Aragón 3 frente a la Real Sociedad C1. Y ya decíamos en la previa, ¿no?, que se vería buen partido entre dos filiales que les gusta proponer y tratar muy bien el balón. Y la verdad es que fue un partidazo del filial, que sigue intratable en la Ciudad Deportiva y sigue recortando puntos con el Utebo, que es el que marca ahora mismo la zona de playoff, y con 2 goles de Chema Aragües y 1 de Mañas, pues le bastaron para dar la victoria al filial, al conjunto de Emilio Larraz. Seguimos con nuestro análisis. Tenemos el partido que disputaba el Balbastro contra el Bilbao Athletic. Empate a nada, empate a 0. Partido duro, ¿eh? Sí, muy duro. La verdad es que, pues empate a 0 y la verdad es que fue un partido muy, muy serio, ¿no?, de los de la capital del Vero, que llevan 8 partidos sin conocer la derrota. Siguen también con su racha en el municipal de Barbastro, que a raíz de la Copa del Rey pues han conseguido enganchar a la gente y también hubo una buena entrada. Y destacar el partidazo de Iván Vierge en la portería, porque las atrapó y de todas formas a la delantera de los Leones. Pero bueno, la verdad que se la atraganta nuestra comunidad al filial del Bilbao y ya le acecha el Baracaldo, que si hubiera ganado se hubiera puesto a 3 puntos y la cosa bastante caliente en la zona de arriba. Y ya tenemos que entrar a hablar de por qué no ganaron. Porque los visitó el Utebo y empataron a 1
en el último suspiro, Eso los es. vascos. Casi rompe la imbatibilidad del Baracardo en Lesasarre, que lleva 2 años y medio sin conocer la derrota en casa, y estuvo a 3 minutos del final de conseguirlo, porque en el minuto 87 se adelantó con el gol de Eric Iglesias, y en el 95, justo en la última jugada del partido, un desajuste defensivo, pues ahí fue el Baracaldo donde empató el partido. Y bueno, ya lo dijo Juan Carlos Beltrán en el postpartido, ¿no? Que da rabia por cómo se produjo el empate en la última jugada del partido, pero que viendo el cómputo global del partido, pues lo más justo fue el empate. Y destacar también del Utebo, que esta semana ya vuelve toda la normalidad y por fin ya está en su casa, en Santa Ana. Pues ya era hora, ya era hora. O sea que el derbi se va a disputar en Santa Ana. Sí, se va a disputar en Santa Ana, sí. Ya entrenaron el sábado en la previa del partido allí, y esta semana ya es ya horario habitual de entrenamiento en Santa Ana, y van a completar todas las sesiones allí. Bueno, pues como ya adelantamos, tendremos derbi Sí, el domingo domingo a las 12. a las 12 entre el Utebo y el Balbastro. Derbi que se va a televisar tanto por Aragón Televisión como por el streaming de Aragón Sí, Deportes. Tendremos también al Brea, que recibe al Deportivo Alavés en Piedrabuena. Mal rival para sí, empezar a puntuar, pero bueno, es que ahora ya no podemos fijarnos en sí, los pero rivales. bueno, Ahora al ya, final ahora llegas en un tramo de temporada que todos están jugando mucho, y todos, y el Brea en Piedrabuena es donde realmente puede rascar contra estos equipos. y nuestro último equipo, que no por ello el que vaya peor en la clasificación, el Deportivo Aragón, que visitará la cancha del Guernica también el domingo a las 5 de la tarde. Sí, Hueso duro de roer, para los leones. sí, sí, además el filial en casa sí que está intratable, pero bueno, en la zona del País Vasco sí que le está costando más sacar un poco más los partidos, pero bueno, la verdad es que están haciendo una gran temporada, y ahí están a 3 puntos solamente de la zona de playoff, y la verdad es que todos nuestros equipos están en una zona óptima, quitando el Brea, que se encuentra en posición de descenso, pero bueno, hay que achuchar entre todos, hay que arrear entre todos, y apoyarles, porque ojalá que la temporada que viene se queden los 4 en segunda federación. Exacto, ojalá y tengamos un par de representantes más, que estaría muy bien. Eso es. Bueno, Héctor, no te me vayas, Aquí me quédate quedo. allí agazapado, porque vamos a tener ya protagonista, y un protagonista de excepción, un viejo rockero, un amigo de la casa, que nosotros, que Luis Costa. Muy buenas noches, Luis. A ver, que le hemos mandado la invitación a Luis para que hable con nosotros. A ver, acepta la invitación, Luis. Lo tenemos aquí. Ahora, ¿nos escuchas, Luis? Yo perfectamente. ¿Tú a mí? Ahora perfectamente. Perfectamente. También como en los micros de Aragón Radio, también te lo tengo que decir. Es que ahí es todo mucho más profesional. Ahí todo va sobre ruedas. Ahí es que hay otros medios, macho. Así es, así es. Ahí hay otros medios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es felicitarte, porque nos ha chivado por ahí un pajarico que te van a dar un premio pasado mañana. Sí, eso parece. Bueno, se me notificó la semana pasada, y la verdad que una sorpresa enorme, porque no me lo esperaba para nada. Es un reconocimiento que se da a la trayectoria desde hace mucho tiempo. Yo lo sigo desde que jugaba afuera, y pues lo han recibido campeones de la Recopa de Europa que yo sepa, gente que yo he idolatrado de pequeño, como Sergio Flamarique cuando subió a Segunda B o debutó con el Villarreal. Bueno, pues mucha gente que ha hecho cosas importantes, ¿no? Pues llevando la bandera de Aragón por fuera de su comunidad, y luego aquí también. Y esta vez me toca a mí, así que va a ser un placer recibirlo. Bueno, te lo dan por tu trayectoria, una trayectoria larga, prolífica, y también has llevado la camiseta de la selección. Sí, bueno, la verdad que creo que
que es premiar un poco también, ¿no?, a la gente del fútbol semiprofesional o fútbol más modesto. Lo de semi yo nunca lo metería ahí porque para mí es profesional, ¿no? Los que entrenamos 5 días a la semana y jugamos los domingos, pues es casi un trabajo, ¿no? Y es un premio para mí, para todos ellos. Y bueno, sí, pues llevo la camiseta de la selección de Aragón, he jugado 4 temporadas fuera de la comunidad, luego pues he conseguido ascensos, he conseguido pues muchas cosas que para mí eran sueños de pequeño y bueno, pues sí, ellos han querido ver que es una trayectoria pues para darme un premio, pues yo agradecido y lo recogeré con mucho cariño. Hombre, premio merecido, Luis, todo hay que decirlo. Yo creo que pocos jugadores, como tú dices, a mí tampoco me gusta eso de semiprofesional. En el momento en que ya te ganas el cocido con esto, Sí, tú eres un profesional como la copa de un pino y ya está, ¿no? Pero lo que hablamos, un premio a toda una trayectoria, a todo un mérito y también tenemos que decirlo, a todo un cariño y a poner en el sitio que se merece al fútbol aragonés. sí, ha sido mi objetivo, ¿no? Cuando yo me fui a jugar fuera de Aragón, prácticamente pocos jugadores salían. Estoy hablando de la temporada 2004-2005, casi nada, ¿no? Hace 19 temporadas. Salir de Aragón era muy complicado. Yo tuve la suerte de que me quisieron, me llevaron. Luego empecé a hacer un periplo, ¿no? Pues por fuera de la comunidad y bueno, pues yo siempre estaba muy orgulloso, ¿no? De ser de Aragón, de donde venía, de ser de Grañén. Y bueno, pues la verdad que la carrera podía haber sido mejor, evidentemente. Todo el mundo sabe pues la suerte que tuve en algunos momentos, pero muy feliz y muy contento de recibir un premio. Y ya te digo que no me lo esperaba, inesperado. Bueno, ¿cómo ves a la selección? Nos jugamos el cocido y nunca mejor dicho, frente a la selección madrileña, aquí en casa, en el Pedro Sancho, un campo gigantesco, un campo grandísimo, pero al fin y al cabo nuestra casa, nuestro campo, y yo espero que con una grada repleta de aficionados animando a la nuestra, a la azulona. Sí, la verdad que estoy ilusionado, ¿no? Por que pasen de ronda. Me alegré mucho, lo vi en directo además, el pase a la fase intermedia. Yo viví algo así en la penúltima convocatoria. Es que he ido tantas que la penúltima fue la que nos clasificamos para la fase final, que perdimos en el Pedro Sancho en semifinales. Y la verdad que es una experiencia bueno, que no olvidaré nunca y que ya te digo, es para vivirla y ellos están en su mano, ¿no?, de poder conseguirlo, además jugando de locales, que es a partido único. Y sinceramente creo que tiene una selección muy potente, que pueden ganar cualquier selección, lo digo porque lo pienso. Hay jugadores contrastadísimos, no voy a dar nombres, pero todos lo sabéis, goleadores, jugadores mejor jugador de tercera división, jugadores que vienen de segunda ref, y creo que con el cariño de la gente y jugando en casa, pues ojalá sea una bonita tarde y la recordemos todos. Richie nos decía cuando se subía aquí a la grada que no quería a Madrid, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que es el bombo, lo civilino que puede llegar a ser, que no le hizo ni puñetero caso. Total, que nos la Pero, tendremos que jugar pero con Madrid. fíjate, Él hablaba de una selección muy potente, nos mira, decía. fíjate, nosotros en la última convocatoria, que es la anterior a esta, que yo era uno de los convocados, ganamos a Cataluña 1-0 en el primer partido, que era como el coco, y luego perdimos la clasificación contra Extremadura, perdiendo 2-1. Quiero decir que a veces por nombre o por potencial puede parecer que Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha son las más potentes, pero la realidad no es esa. Luego en el campo son iguales y son gente pues de la misma categoría y seguro que será un partido muy, muy disputado. Ya te digo que nada que envidiar a ninguna comunidad. Bueno, y que venimos de ganarle a Galicia, que es la actual campeona, con lo cual los galones los tenemos, Luis. Sí, sí, como te digo, venimos de 2 años, ¿no? La anterior fuimos semifinalistas, llegamos a la fase final. La anterior a esta, como te digo, nos quedamos a un paso de llegar a la fase intermedia por un gol. Pues, bueno, que decir de ese partido contra Extremadura. Y ahora volvemos a estar aquí. Quiero decir que se están haciendo las cosas muy bien. Hay gente que ya ha vivido, creo que Carol Losin ya estuvo en la de hace 4 años. O sea, que hay experiencia y todo eso pues va a ayudar a que esta vez se pueda conseguir. Bueno, pues
te tomamos la palabra. Te pregunto por la segunda federación. Te hacía la broma ayer, Sí. ahí en directo, en el carrusel de Aragón Deporte, de que a ver si te podías volver otra vez a poner las botas, porque el Brea necesita goles como el comer. Tú te reías, me decías, no me vuelven a engañar, pero ¿cómo estás viendo al conjunto azulón? Hablábamos con Eder la semana pasada y la verdad es que es un auténtico drama porque no, vamos, o los chavales de ahora se han vuelto muy comodones o no les gusta entrenar. Bueno, hay muchos condicionantes y luego la exigencia es muy alta en segunda ref, hay que pagar un mínimo, ya sabéis, es complicado, todo no es fácil, no solo es que la nueva juventud no le guste entrenar, no creo que sea eso, sino dar en la tecla, encontrar la fórmula y esa es la clave para que el Brea se mantenga, ¿no? Encontrar la fórmula el equilibrio entre jugadores que no cobran mucho y que quieran que sea un escaparate. ¿Y cómo lo veo? Pues mira, lo he visto todo por la tele, excepto un partido que vi en Utebo, el Utebo Brea, que creo que el Brea mereció más. Porque no estoy preparado todavía para ver Sí. al Brea, porque me entran ganas de jugar, todavía no he superado el hecho de dejarlo, puedo ver fútbol de todas las categorías, excepto de segunda y tercera división, porque me cuesta mucho. Te entra el mono. Sí, Te entra el mono, ¿no? hombre, tú, pues bueno, lo vas dejando, pero no lo dejas el día que lo dejas, lo vas dejando con los meses y cuando te das cuenta de que ya no es tu sitio, ¿no? Y de momento este año, pues como que he querido un poco, aunque tengo de una visita a Piedrabuena, les echo mucho de menos y ojalá ganen esta semana y se enganchen, porque realmente están a un partido y medio, ¿no? Y hemos estado peor otras veces y lo hemos sacado. Así que, bueno, si supimos sacar esa permanencia en el grupo catalán, jugándonos la contra el Español, el Lleida, el Terrassa, pues cómo no vamos a sacar esto, ¿no? Yo creo que por poder se puede. Lo que pasa que, fíjate, cuando hicisteis eso, teníais un banquillo que yo entiendo que era bastante más profundo. Date cuenta que ahora, pues menos mal que los chicos del Oliver están dando el do de pecho, ¿eh? Los que están yendo bueno, a completar las convocatorias, no solamente por número, sino que también salen al campo y desde luego dando un nivel. Cuando te comentaba lo de los zagales, te lo digo porque seguramente a ti y a mí con 18 o 20 años nos dicen de ir a jugar a la segunda federación y decimos que cuándo y dónde. Sí, total, no, está claro, te he entendido. Pero bueno, que hay condicionantes y que tampoco conocemos todo, ¿no? Conocemos un poco, pues, yo creo que el Brea anda muy justo, ¿no? Todos sabemos, pues es un pueblo súper pequeño, el más pequeño en segunda ref, estar ahí es una hombrada y estar luchando ahora mismo allí es ya un éxito, esa es la realidad. Lo que pasa que, claro, 2 años consecutivos con la permanencia en la mano, un año con una jornada antes, pues parece que te acostumbras a lo bueno y eso no es lo normal. Pero sí, hace falta fichajes, hace falta, yo creo que un poquito de experiencia desde mi punto de vista, ¿no? Gente que la lectura del partido la haga mejor, pues ponía, por ejemplo, ese partido de Utebo, ¿no? Pues con gente más experimentada quizás no se te escapa, ¿no? Y ahí se te escapó, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que es la segunda ref, poco fútbol y luego, pues mucho otro fútbol. Bueno, te pregunto, te hago ya la última, porque fíjate, esta semana derbi. Tenemos derbi Utebo Adoastro en la segunda federación, pero tenemos un derbi de un equipo que tú sí que has llevado la camiseta, que es el de primera federación entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Club Deportivo Teruel. Sí. ¿Cómo estás viendo al Tarazona? Pues te recuerdo lo que dije aquí, ¿te acuerdas que está la cosa muy mal? Y yo Sí. dije que, de acuerdo. dije que en el momento que empezaran a jugar en casa todo cambiaría, pues bueno, no me equivoqué, me podía haber equivocado perfectamente, pero no me equivoqué porque además lo tenía muy claro, sé lo que jugar en el municipal y es diferencial cuando la gente aprieta. Y bueno, ahí están, ¿no? Dependiendo de ellos mismos, fuera de descenso. Y bueno, ojalá hagan el Tarazona, porque es uno de mis equipos que llevo en el corazón y porque aparte creo que todos los aragoneses, si tuviéramos que elegir que gane uno, ¿no? Creo que el Tarazona es el que más papeletas tiene para conseguir la permanencia y creo que las dinámicas marcan que puede ser eso, pero ya sabéis que en un derbi puede pasar cualquier cosa. Pues yo creo, Luis, que me da a mí que será empate. Pues mira, te digo una cosa, lo único que no quiero, vamos a cambiar la respuesta, lo único que no quiero es que empate. Que cualquiera de los dos se lleven 3 puntos, Así ¿no? es. Cualquiera de los dos. Vale.
Bueno, Luis, pues como siempre, un placer tenerte aquí en la grada. Bueno, ahora, fíjate, le vas a dejar el asiento caliente, creo que a un amigo tuyo, No sé a quién. a Diego Le Suárez. digo, buen pelotero, buen pelotero. Además, hicimos una foto, recuerdo una vez que nos la pediste contra el Numancia en Sí, los señor. pajaritos al final del partido. Y nada, Pues pues Diego, manifiéstate si puedes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Ves? Esta es la maravilla de la técnica, Luis, que ahora podemos hacer multiconversaciones. esto es una maravilla. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien la temporada? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Nada, Todo a bien. disfrutar que esto se acaba, te lo digo yo. Sí. Bueno, me queda, me A queda. ti me te queda. queda, a ti te quedan 8 o 9 años por lo menos. Sí, No, espero. no me lo jubiles tan pronto, Luis, que a Diego le queda mucho carrucha. No, si lo juzgabas tú, haces los viejos rockeros, digo, pero si Diego no es un chaval comparado conmigo. Lo que pasa que sois gente que habéis empezado tan jovencico Eso es verdad. que parece que tengáis 30 y tantos No, años y dices, yo no, los no, tengo, yo los tengo. claro, Yo no, yo llego ahora a los 30, ahora llego. tú sí, pero Diego no, pero claro, Diego es que lo llevo viendo Es jugar, verdad. no sé la cantidad de años, ¿sabes? Es un clásico ya Pues, de nuestro pues fútbol. ojalá lo disfrutemos mucho tiempo más. Exactamente. Bueno, Oye, un placer, Luis, tenerte aquí subido en la grada. Me quedo con Diego, a ver qué son sacamos, venga, un ¿vale? abrazo, que vaya bien. Hasta Nos luego. vemos el miércoles. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues fíjate, Diego, que nos premian a Luis. Sí, no he escuchado, llega un poquito tarde. Sí, la Federación Aragonesa le va a entregar un premio a la trayectoria futbolística antes del partido que va a jugar la selección el miércoles por la tarde en los campos del Pedro Sancho, en los campos de la Federación. Y sí, nos lo había chivado un pajarico. Digo, pues hombre, tenemos que subir al viejo rockero para tirar alguna flor. Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos antes con nuestro compañero, con Héctor Brau, analizando el partido que disputabais frente al Baracaldo. Qué lástima, macho, qué 3 puntos os marcharon en el último suspiro. Pues sí, la verdad que una pena muy grande porque hicimos muy buen partido en un campo muy complicado, que creo que llevaban más de 2 años sin perder allí. Y conseguimos igualarles y cuando nos pusimos por delante faltando 5 minutos, conseguimos sacar sus 3 corners que nos sacaron para empatar y en el último pues nos lo metieron un golazo, la verdad. Y una lástima, pero bueno, creo que es un muy buen punto, es un campo muy difícil y nos va a venir bien. Hombre, analizando los resultados, le habéis empatado a los dos equipos de arriba. Tanto al Bilbao Athletic en el exilio de Cuarte, que tuvisteis vuestras oportunidades, porque las tuvisteis, y también en Baracaldo. Con lo cual, ojo, que estáis allí dándolo todo. Sí, la verdad que a la ida también empatamos el Baracaldo a 1 y le ganamos al Bilbao Athletic en Lezama. La verdad que bueno, creo que estamos ahí arriba, ¿no? Y porque hemos demostrado que competimos de tú a tú con estos equipos, ¿no? Entonces, hay que seguir así, seguir fuerte, seguir mejorando y a ver hasta dónde podemos llegar. Hablando de hasta dónde podéis llegar, llega el derbi. Llega un derbi frente a un Balbastro que parece otro, con la manija, con la mano de Dani Martínez. Y bueno, y también haciendo bien los deberes. Viene de empatar contra el Bilbao Athletic en su cancha, en un partido poco ultra defensivo por parte de los del Vero, pero lo que está claro es que el punto es muy bueno y me imagino que querrán hacerlo mejor en Santa Ana. ¿Qué Balbastro te esperas? Pues espero un Barbastro muy duro, ya lo vimos en la ida. Ahora más, ¿no? Con un poco la dinámica buena que llevan, pues eso te da ese plus de confianza, ¿no? De ver que puedes sacar puntos y ganar en cualquier partido. Y para nosotros la verdad que es un partido muy importante, ¿no? Porque creo que le sacamos 8 puntos, creo. Y ganar, pues, supondría dejar a un rival ya un poco lejos, ¿no? Y cortar también esa racha y nosotros, pues, esos 3 puntos ya muy importantes, ¿no? Para seguir en playoff. Pues mira, ahora mismo le sacáis 9 puntos. 9. Sí, vosotros, bueno, no, 8. 8, ¿no? 8. 37 y ellos 29. Sí, por eso. O sea que ya son puntos, ¿eh? Por eso sí.
¿Os esperabais el reprise de la UDL? Porque están ahora en plan martillo pilón. Sí, sí, el Logroñés es un equipo que está llamado a ganar la liga, yo creo, por nivel de jugadores y de equipo, de ciudad, de entrenador, ¿no? De estadio, de todo. Y creo que, bueno, pues yo viví también un poco esa situación en Soria, que los inicios son complicados, cuando no te sale todo de inicio, no consigues ganar partidos seguidos y verte de arriba, pues en estos clubes hay mucha presión y cuesta todo mucho, ¿no? Y yo creo que, bueno, han cogido ya la dinámica buena y ya no os va a parar nadie. No sé si les dará para llegar al Bilbao Athletic, pero ahí van a estar. Bueno, el Bilbao Athletic ahora en estos momentos le saca 4 puntos al Baracaldo. Se ha ido dejando puntos, en estos empates que ha tenido en tierras aragonesas. Pero hablando de presión, fíjate todo el Tudelano. Noveno, 28 puntos y también con un proyecto que hoy estrena Mister. Ah, sí, que no han fichado, no me he enterado. Pues es un entrenador de la zona, de la Ribera, ahora mismo te lo digo. Creo que es Sanz. No lo sé, no me suena ahora mismo. Sí. Ahora te lo digo. No Es será el- Pascual Sanz, no creo, ¿no? No, David, no, ya, que le estoy cambiando yo el nombre. David González. Muy bien. David González, también sí, riverano. Este hombre ha estado en Sudamérica, está en Estados Unidos. Bueno, pues ha querido venir a casa y sí, lo han presentado hoy y veremos a ver de lo que hablamos. 28 puntos, un Tudelano bueno, que aspiraba a estar en los puestos de privilegio y intentando pues pelear la liga. Con lo que me dices tú, ¿no? Con la presión que eso ya soporta y supone. Sí, porque cuando generas unas expectativas muy altas, luego cuando no consigues los resultados, ¿no? Es complicado afrontar los partidos. Cambia mucho, ¿no? Si es un equipo que tampoco tienes esa presión de ganar todos los partidos, ¿no? Pero bueno, ahora que han firmado entrenador, sé que han estado un mes ahí sin entrenador, que con lesiones, seguro que se reponen y va a ser un rival duro para este final de temporada. Hombre, pues con la salida de Uriol Riera, que bueno, fue una salida un poco kafkiana del banquillo, lo que tú dices, un mes con un entrenador suplente y los resultados, pues bueno, no han mejorado absolutamente nada. Vosotros poquito a poco, oye, vais ahí asentándoos, quinta plaza, muy cerca de la Unión Deportiva Aragonés y del Deportivo Alavés, os separan 2 puntos en el caso de los riojanos y 1 punto en el caso del Deportivo Alavés. El planteamiento es seguir manteniéndonos ahí, ¿no? En esa zona y soñar. Sí, yo lo que te he dicho antes, creo que nos hemos demostrado y hemos demostrado a todo el mundo que hemos competido contra los equipos de arriba y hemos podido ganarles, ¿no? Y empatarles. Y tenemos que seguir así, ¿no? Nos hemos quitado, es verdad, ahora pues los dos rivales, los dos primeros, ¿no? Que seguramente serán los más difíciles ahora mismo. Y bueno, pues lo que te digo, este fin de para nosotros es súper importante conseguir ganar en casa, que además estrenamos césped nuevo, que también hemos estado desde el principio de temporada con muchos problemas y lo ha dicho antes Luis también, del Tarazona, ¿no? Que al final no juegas en tu campo y eso se nota muchísimo. Y nosotros, pues la verdad que todo este tiempo que no hemos jugado en nuestro campo, pues hemos sacado muchos puntos, ¿no? Y creo que ha sido un esfuerzo muy grande. Os vienen 2 jornadas complicadas. Una contra el Balbastro en este derbi aragonés, pero ojo porque luego vais a la planilla, luego vais a Calahorra, un Calahorra que se sigue reforzando, que mira más para abajo que para arriba y este tipo de equipos que están creados para otra cosa y les toca nadar y remar en otras aguas suelen ser peligrosos. De hecho, bueno, han fichado a Zon de portero para reforzar todavía más la portería. Sí, bueno, es que ahora a la segunda vuelta es muy complicado para todo el mundo, ¿no? Mira el Bilbao Athletic, ¿no? Ya empieza a no ganar absolutamente todos los partidos, empieza a empatar, puede perder. Y ahora mismo pues va a ser muy, muy complicado juegues contra el primero o juegues contra el último, ¿no? Ya sea en casa sobre todo, y más el Calahorra en este caso que nos toca en su casa, ¿no? Pues será un partido muy duro, pero lo que te digo, nosotros creo que tenemos que estar centrados en este domingo a las 12, que jugamos en casa con nuestra gente por fin otra vez y sacar 3 puntos muy importantes.
Pues veremos a ver, Diego, que será un derbi bonito, será un derbi disputado en un terreno de juego al cual el Balbasto no está acostumbrado, porque es un campo bastante más pequeño que el municipal, pero yo estoy seguro que nos vais a hacer disfrutar, nos vais a hacer vibrar y encima visto en la tele, en la generalista, que digo yo, ¿no? En Aragón Televisión, que solo va a poder ver absolutamente todo el mundo. Sí, pues sí, como dices, un derbi bonito para aquí, para Aragón, ¿no? Y a ver si podemos hacer o dar un buen espectáculo, ¿no? Eso lo intentaremos seguro. Pues con eso nos quedamos, como siempre. Un placer tenerte aquí en la grada, amigo. Y lo dicho, en este caso, pues que gane el mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francesc, hasta luego. Bueno, pues se baja de la grada Diego Suárez, el mago del Santa Ana, y se vuelve a subir mi compañero Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. De Muy nuevo. buenas noches de nuevo, Francho. Pues fíjate, hablábamos con Diego Suárez y con el viejo rockero, y vaya dos peloteros, ¿eh? Casi nada. Hoy muchísimo nivel aquí en la grada. Hemos tenido dos jugadores pues referentes, ¿no? Aquí en Aragón que pues que lo que hablabais antes, ¿no? Que llevan muchísimo tiempo jugando y parece que sean ya de los más veteranos, y Diego Suárez en su caso pues solamente tiene 30 años, ¿no? Creo que ha dicho que Sí, iba a sí. cumplir y parece No llega, que todavía no llega a los 30, pero claro, parece que lleve toda la vida. sí. Además jugador de un nivel espectacular. Yo cuando lo he visto jugar en Santa Ana en algún desplazamiento de Luteo, la verdad es que tiene un pie que es una... Si está bien físicamente, que también le han lastrado mucho las lesiones, la verdad es que tiene una calidad impresionante. Da gusto verlo jugar. Este año parece que está encontrando su nivel más óptimo, que le están respetando las lesiones, y la verdad es que es una gozada. Pues sí, la verdad, un jugador que las lesiones pues le han cortado lo que podría haber sido una carrera un poco pues más prolífica en cuanto a equipos de mayor Sí, categoría, sí, pero lo dicho, un lujo, como digo yo, un lujo asiático el poder contar con un jugador así en las filas del Utebo, y yo estoy así seguro es. que vamos, que se lo deja todo en el campo, pero en este caso, como está a gusto, todavía más. Con lo cual, a disfrutar todo lo que podamos de él y de sus compañeros. Como en Primera Federación, disfrutaron los aficionados del Club Deportivo Teruel, que rascaron un valioso punto en la cancha del Arenteiro, uno de los equipos más complicados de esta liga. Sí, un equipo totalmente revelación, ¿no? Que estaba pues en la misma situación que el Teruel y el Tarazona, que eran nuevo en la categoría, pero bueno, se adaptó súper rápido a base de victorias y buenos resultados las primeras jornadas. La han colocado en mitad de tabla, ¿no? En zona noble, y eso, quieras que no, pues te hace más fáciles, ¿no? Las cosas para competir contra rivales de mayor identidad. Pero bueno, muy buen punto del Teruel, que está encontrando ya sus buenas sensaciones después de quitarse la losa la semana pasada de esa primera victoria. Y bueno, ahora todo lo que sea sumar y puntuar, pues todo para seguir tirando para arriba, y queda muchísimo, ¿no? Para poder salir de ese farolillo rojo. Fíjate lo que son las cosas. Me comentaba un compañero de Galicia, de un medio gallego, que el Arenteiro da una imagen como de equipo humilde o de equipo pobre, pero está una conocida casa de cervezas Sí, de allí detrás. sí, es Con que lo allí que, Allí la verdad que el tema de que pues el Depor no esté en la categoría que le corresponde, por así decirlo, pues eso ha abierto puertas para otros clubes. Y por ejemplo pues el Ferrol en segunda división, pues que está haciendo una campaña totalmente impresionante. Está haciendo pues eso, ¿no? Que inviertan más en equipos más pequeños, más humildes, y la verdad que les está funcionando totalmente esa suerte, ¿no? Que han tenido de que se invierta en todos los equipos de ahí de Galicia, esa marca conocida de cervezas. pues fíjate, hablando del Deportivo, victoria frente al Celta Fortuna, al filial del Celta, Sí, que sí, ahora ahora ya. sería el derbi.
Sí, vamos, en el descuento y con un sí, canterano además. sí, en el descuento, pero bueno, era ya el Depor ya está cogiendo ha cogido la velocidad a crucero, ¿no? Y ahora ya pues ya entra en zonas de playoff y aunque queda muchísimo, pero ahora sí que se está viendo el Depor que todo el mundo quiere ver y es que está metiendo 24.000 personas todos los fines de semana en Riazor en Primera Federación, ¿eh? Ojo, Es, que es es una una auténtica pasada. salvajada. Es una salvajada. Lo del Depor, bueno, lo del Depor y otro, pero el Málaga Sí, llegando a un 4.000. a un huevo de gente allí. 4.000 personas en el Nuevo Los Cármenes ayer en Granada. Es que es impresionante, la verdad que esta categoría es, a ver, es dura, es complicada, pero la verdad que es de las categorías que más bonitas están siendo porque la verdad que es una pasada la marabunta de gente que mueven todos los equipos, pero equipos históricos como Málaga, Depor, la Ponferradina, pues mucho más, ¿no? Ya no te digo si se potenciara esta categoría y si recibiera un trato de la televisión un poco mejor. Sí, sí, es lo único que le Sí, falla. yo creo que sería una categoría a la que se le podría sacar bastante lustre. Sí, Y hablando de lustre, la Sociedad Deportiva Tarazona en el Municipal, que caía por la mínima frente al Real Unión de Irún por 0-1, un partido en los que el Molo pues, no consiguió atinar con la tecla. No, ha habido muchos cambios, muchas nuevas caras en el equipo, salidas también, sí, y yo creo que todavía eso lo están cocinando, ¿eh? No, a diferencia del Club Deportivo Teruel, que ha tenido pocas salidas y pocas llegadas de momento, sí. la Sociedad Deportiva Tarazona sí que ha habido más movimiento y parece que eso se les ha atragantado. De todas formas, siguen fuera de los puestos de peligro. Ahora en estos momentos en el puesto 14 con 22 puntos. Sí. A un punto del descenso, pero bueno, ahí navegando y pudiendo guardar la ropa. Bueno, al final el gol lo encaja también en el minuto 45, justo antes de ir al descanso en una jugada fortuita, pero bueno, al final lleva 22 puntos, pero eso, ¿no? El trabajar y el competir estando fuera de descenso, la verdad que te alivia mucho, e incluso con el margen de la derrota no entras en descenso, que eso quiere decir, habla mucho de cómo están todos los equipos, ¿no? De fuertes y cualquiera puede ganar a cualquiera y bueno, ahí sigue en el puesto número 14. Un poco más de distancia, ¿no? Que ya se ha puesto el Fuenlabrada a 5 puntos y parece que hay pues 4 o 5 equipos ahí en la pelea y a ver qué nos depara el derbi de esta próxima semana que la verdad que nos pilla un poco ahí a desmano el decir a ver ahora qué resultado, ¿no? Nos mojamos por decir si tira la balanza de un lado o tira de otro, Pues mira, por la situación. quien se ha mojado ha sido Luis Costa, que ha dicho que quería ganar el Tarazona. Sí, es que, a ver, lo que no es bueno es el empate, ¿no? Porque el empate, por así decirlo, a ninguno de los dos les serviría de mucho. Sí que es verdad, pues que la victoria del Tarazona pues, le daría muchísimas alas para sentarse en la zona media. Y si fuera en caso de que ganara el Teruel, pues al final se comprime todo mucho porque según resultados puede acabar la jornada a 2 puntos del que marcaría el salir del descenso. Entonces, si queremos un poco de espectáculo y un poco de nervio de cara a fin de temporada, pues bueno, la victoria del Teruel pondría todo muy, muy comprimido en la zona de abajo. Bueno, de momento tienen algo a su favor, que es que juegan en Pinilla el sábado a las 6:30 de la tarde, partido que se va a poder ver por Aragón Televisión, por la cadena pública, Ujú. y yo entiendo que será un partido a cara de perro. Dos Hombre, conjuntos que se conocen muy bien, dos conjuntos que ya en el partido de ida empataron y que ahora, pues bueno, el golaveraje cuenta, todo cuenta, y está claro que el Teruel si quiere comprimir o buscar las alternativas que le quedan para poder salir del farolillo rojo pasa por vencer a la Sociedad Deportiva Tarazona.
Sí, además en un Pinilla que seguro que está a rebosar y que empuja a su equipo hacia la victoria. Y bueno, yo creo que sí, en ese punto extra de jugar en casa, pues quizás el Teruel sí que pues tendría un poco más de ventaja en conseguir la victoria, ¿no? Pero bueno, como decimos, al final cualquiera de los dos se puede llevar la victoria. Lo único que sí que ojalá que no sea en empate, que gane uno o que gane otro, pero que el empate sí que es verdad que dejaría todo un poco más frío. Fíjate, Héctor, cómo está la próxima jornada, que hay duelos directos, directísimos. El Sabadell se enfrenta al Rayo Majadahonda, es decir, de ahí hay un damnificado seguro, Sí, sí. pero es que luego tienes al Fuenlabrada que visita Riazor, un Fuenlabrada que, dependiendo de lo que haga y lo que haga la Sociedad Deportiva Tarazona, como tú muy bien decías, pues todavía se puede comprimir algo más esa zona media-baja de la tabla. Pero es que el Sestao River recibe en casa al Arenteiro y la Sociedad Deportiva Logroñés visita la cancha del Barça Athletic de Johan Cruyff, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí muchos duelos directos, muchas combinaciones que pueden hacer que los dos equipos, nuestros dos equipos, tanto el Teruel como la Sociedad Deportiva Tarazona, pues dependiendo de lo que hagan, puedan pegar un vuelco importante a la clasificación. Sí, además los equipos de Primera Federación sí que se están reforzando bastante y bastante movimiento. Uno de ellos es el Stau River, ¿no? Que se está reforzando bastante y cambiando bastante su plantilla de cara a este tramo final, ¿no? De la temporada para terminar de confirmar y las buenas sensaciones e intentar salir del descenso. Por lo tanto, mucho movimiento en las plantillas, que eso quieras que no, en estas situaciones pues también te hace mucho pues que al final jugadores tienen que adaptarse a las plantillas, a los entrenadores, a la forma de jugar, y eso es como una especie de pretemporada, ¿no? Ahí sí que es verdad que el que menos movimientos haga es el que más a favor tiene para, para llevarse el gato al agua. Pues amigo Héctor, finalizamos ya con el repaso, el análisis, lo que va a ocurrir la próxima jornada en esta primera federación. Pues fíjate, nos hemos ido a una horica y media, un poquito más. Pues agradecer a todos los que nos habéis estado siguiendo a lo largo de todo este episodio. Ahora en estos momentos continúan con nosotros Jorge Uriel, Javier Bello y Alejandro. Vamos, estos son de los que nos siguen, con conciencia. Un Sí, sí, placer. gente es fiel a la grada. Bueno, Un, Francho, pla un placer, como hablamos la siempre, semana que viene. teneros en la grada a todos. Y lo dicho, Héctor, nos Un vemos, nos abrazo. oímos la semana que viene aquí en la grada. Sed buenos. Adiós.